días, mi nombre es Suani Cuello y hoy les voy a hablar acerca de 4 cardiopatías más comunes en los animales de compañía. Tenemos la enfermedad mixomatosa de la válvula mitral, MMBD o endocarditis mitral, cardiomiopatía dilatada, DCM, cardiomiopatía hipertrófica, HCM y cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ARVC. Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca no tiene síntomas patognomónicos, aunque hay algunas excepciones, como el caso de la MMBD. Estos incluyen taquipnia, disnea, cambios de comportamiento, letargo, apatía al momento de jugar o ejercitarse, fácil cansancio e inapetencia, inquietud o intranquilidad, abdomen hinchado, síncopes y tos. En las enfermedades valvulares degenerativas, el 60% de los casos afecta a la válvula mitral, el 30% a ambas, es decir, tanto mitral y tricúspide, y el 10% únicamente a la tricúspide, por lo que es extremadamente raro. La cardiopatía adquirida más prevalente en perros y gatos es la MMBD, también llamada endocardiosis mitral, prolapso mitral, regurgitación mitral o enfermedad degenerativa valvular. Afecta al 30% de perros mayores de 13 años. La enfermedad mixomatosa de la válvula mitral es progresiva y degenerativa. Presenta una predisposición por algunas razas, como el Spaniel Cavalier King, Poodle, Schnauzer, Pinscher y razas pequeñas menores de 20 kilogramos, como los Chihuahuas, Dachshunds, caniches miniatura, Pomeranias, Yorkshire Terriers, etc. Y animales geriátricos. Se cree que es una enfermedad de origen idiopático, aunque se ha demostrado que el reemplazo de mucopolisacáridos ácidos por tejido conectivo, es decir, elástico y ácido de colágeno, en la pars espongiosa o maximatosa de las valvas, produce la formación de nódulos o protuberancias que incrementan el grosor de la válvula. Estas fibras provienen de la capa fibrosa inferior, llamada pars fibrosa, ocasionando la degeneración de esta capa, empeorada por la proliferación de fibroblastos y células endoteliales en una capa en la que no deberían estar, la pars espongiosa. Debido a esto, la válvula se deforma y no produce un cierre o sello perfecto, sino que quedan pequeñas aberturas o espacios por donde la sangre regurgita. Durante la sístole, la sangre viaja del atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo y a la aorta, y se da la circulación sistémica de la sangre. No obstante, a causa de esta fuga, un poco de la sangre permanece en la aurícula izquierda, lo que produce la dilatación del atrio izquierdo en la siguiente diástole cuando éste reciba sangre de las venas pulmonares, produciendo una disminución en el gasto cardíaco con un aumento en la precarga y a su vez una sobrecarga de volumen cuando ya la sangre pase al ventrículo izquierdo. Esto produce una hipertrofia excéntrica que se traduce a cardiomegalia y eventualmente insuficiencia cardíaca congestiva, CHF, izquierda. La insuficiencia cardíaca congestiva se caracteriza por tener varias fases. La fase A, que es donde no está la enfermedad, pero las razas están predispuestas. La fase B1, donde se diagnostica, pero no hay cardiomegalia. La fase B2, donde hay cardiomegalia sin otros síntomas. La fase C1, donde ya hay otros síntomas. La C2, donde estos síntomas son de moderados a leves. La C3, donde se debe realizar una terapia de urgencia. Y la D, donde el paciente no tiene respuesta a tratamiento. Las técnicas de diagnóstico incluyen la auscultación cardíaca. Se caracteriza por un soplo holosistólico en el ápice del corazón. La radiografía del tórax se caracteriza por un aumento de la silueta cardíaca, dilatación de vasos pulmonares, edema, etc. La ecocardiografía para evaluar la anatomía y funcionamiento del corazón y electrocardiografías para evaluar arritmias. La prueba de ProBN o péptido natriuretínico cerebral evalúa la respuesta de los ventrículos cardíacos ante el alargamiento excesivo de sus células. El tratamiento puede ser farmacológico, con pimobendan, diuréticos, vasodilatadores, antiarrítmicos, oxigenoterapia, etc. o quirúrgico con una reparación o sustitución de la válvula con una prótesis. También hay tratamiento dietético, con dietas bajas en sal para mejorar el pronóstico. La segunda enfermedad es la cardiomiopatía dilatada. Es la más frecuente en perros y la principal cardiomiopatía después de la MMBD. Es una enfermedad adquirida que ocasiona la pérdida progresiva de la capacidad de contracción del corazón. Se desconoce su causa, con excepción del Doberman-Pinschers, que ha sufrido una mutación genética. Algunos estudios indican que la deficiencia de taurina o carnitina puede estar ligada con la DCM, especialmente en los gatos.
lo cual se confirmaría con un examen de sangre para descartar o no la deficiencia de estos aminoácidos. Es frecuente en animales adultos o geriátricos y los machos son más susceptibles que las hembras. La predisposición por raza es opuesta al MMBD, puesto que las razas más grandes son las más afectadas. Doberman, Boxers, Gran Danés, Pastor Alemán, Irish, Wolfhounds, Pinschers, Scottish Deerhounds, Labrador Retrievers, San Bernards, etc. Su fisiopatología se caracteriza por el agrandamiento de todas las cámaras del corazón, no solo del lado izquierdo, comenzando con los ventrículos debido a una disfunción sistólica por un defecto en miocardio. La primera manifestación se presenta en forma de fibrosis y degeneración miocárdica debido a la acumulación de grasa en el corazón. La segunda es con fibras miocárdicas que están más delgadas y onduladas de lo normal, lo que se conoce como fibras onduladas atenuadas. Eventualmente, uno o ambos ventrículos no son capaces de contraerse durante la sístole, reduciendo el gasto cardíaco. Los ventrículos, como respuesta y para compensar esa falta de fuerza, se dilatan, causando hipertrofia excéntrica, lo cual irónicamente causa el efecto contrario. El sistema nervioso simpático posteriormente promueve el aumento del volumen sanguíneo en los ventrículos, incrementando la presión atrial cuando la sangre pase a las aurículas, pero esto provoca su dilatación. Nuevamente, esto produciría cardiomegalia y CHF, pero en este caso derecha, con ascitis y edema periférico, o izquierda, con edema pulmonar. Colapso y muerte súbita ocurre en al menos 20% de Doberman-Pinschers con esta enfermedad. Las técnicas de diagnóstico incluyen la auscultación cardíaca. Se puede apreciar un soplo de leve intensidad, un S3 o un sonido de galope. Los pulsos femorales son débiles y se aprecia arritmia. Las técnicas complementarias son radiografías y ecocardiografías, como la ultrasonografía, siendo los electrocardiogramas completamente opcionales. El tratamiento se basa en aliviar la congestión y acumulación de fluidos con diuréticos o fármacos como Convivent, Fluimucil, etc. Reducir efectos adversos de cambios hormonales, mejorar la habilidad del corazón para contraerse, por ejemplo con dietas ricas en calcio y administración de aldosterona, y el consumo de aceite de pescado para controlar la pérdida de peso y de músculo. La tercera enfermedad se conoce como HCM o cariomiopatía hipertrófica y es la más común en gatos. Esta, a diferencia de la MMBD y DCM, se caracteriza por una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, debido a una sobrecarga de presión y el septum interventricular, sin que haya una enfermedad cardíaca o sistémica previa. La diferencia entre la concéntrica y la excéntrica es que en la concéntrica las paredes del ventrículo se engrosan, reduciendo el espacio que tenía originalmente, y consecuentemente no recibe suficiente sangre para el organismo. Aquí hay una disfunción más que todo diastólica, ya que el ventrículo izquierdo hipertrofiado no se llena correctamente, lo que aumenta la presión al final de la diástole para compensar esta falta de sangre. Pero dicha presión, en lugar de bombear la sangre hacia la aorta, provoca que ésta se regrese al atrio izquierdo, dilatándolo. Algunos gatos con HCM presentan SAM, o Systolic Anterior Motion of the Mitral Valve, donde la válvula mitral se mueve hacia el septum interventricular, obstruyendo la válvula aórtica y provocando la regurgitación de la sangre hacia el atrio, lo cual produce un soplo que se puede escuchar durante la auscultación. Las razas predispuestas incluyen principalmente a los Maine Coons y Ragdolls, aunque también se reportaron todo tipo de gatos con pelo largo y pelo corto. Cabe recalcar que todas estas cardiomiopatías son frecuentes en otros animales, como los animales de ganado, los conejos, los hámsters y otros animales silvestres. En particular, puede afectar conejos mayores de 4 años o aquellos que sufran de arteriosclerosis debido a dietas altas en grasas, hayan sido infectados por un coronavirus o una bacteria, como la Salmonella, Clostridium piliformis, Escherichia coli, Rastrurella multocida o protozoarios como el Encefalitozón cuniculi. La deficiencia de calcio y fósforo o de vitaminas como la E y D puede ocasionar mineralización anormal en los vasos sanguíneos y en los músculos por un mal metabolismo del calcio. En hámsteres y conejos, el estrés también juega un rol importante en la regulación de las glándulas adrenales, cuya liberación excesiva de catecolaminas provocaría disfunciones del ventrículo izquierdo.
especialmente en aquellos ejemplares que presentan células miocárdicas y lisas hipersensibles. En hámsteres, la amiloidosis puede producir CHF. En los conejos, el exoftalmos u ojos sobresalidos suelen ser señal de insuficiencia cardíaca, aunque se debe descartar timoma por medio de un ultrasonido completo. Algunos medicamentos utilizados para tratar la insuficiencia cardíaca son diuréticos como la furosemida, que reducen el ruido acumulado en la caja torácica o abdomen, inhibidores AC, es decir, de enzima convertidora de angiotensina, como enalapril, pimobedan y benacepril, los cuales reducen la presión sanguínea, bloqueadores de canales de calcio que relajan el músculo cardíaco, bloqueadores beta-adrenérgicos que reducen la presión arterial. Finalmente tenemos la ARVC o cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, la cual es una enfermedad genética afectando principalmente a perros de la raza Boxer y se debe a una lesión genética de un gen cardíaco denominado estriatin en más del 40% de estos ejemplares. Esta mutación se caracteriza por su penetración incompleta. Esto significa que aunque el perro tenga la mutación, tal vez no desarrolle la enfermedad, por lo que se requiere un test de ADN para confirmar las sospechas e implementar un tratamiento adecuado. Generalmente se desarrolla en la adultez, a los 5 o 7 años. Afecta directamente al miocardio, reemplazando un músculo normal con tejido fibroso y adiposo, causando inestabilidad eléctrica en el músculo y consecuentemente arritmias. Específicamente, la ARVC produce BPC, o complejos prematuros ventriculares, que son un conjunto de sonidos cardíacos anormales producidos en el músculo cardíaco, en lugar de en las células especializadas en la conducción de impulsos eléctricos, que son las células marcapasos o de Purkinje. En el presente electrocardiograma, las flechas delgadas señalan los BPC, mientras que las gruesas son sonidos normales. Si estos BPC convergen, se produce una arritmia denominada taquicardia ventricular, como se puede observar en el siguiente diagrama, y puede producir síncopes y muerte súbita. En realidad, rara vez se aprecia disnea, tos, intolerancia al ejercicio o incapacidad para descansar. Es muy común utilizar un monitor Holter para evaluar la frecuencia cardíaca y el ritmo del animal durante todo el día, como soporte para los métodos diagnósticos ya mencionados o como mecanismo para evaluar la eficacia del tratamiento con antiarrítmicos y otros medicamentos. Existen muchísimas patologías que conllevan insuficiencia cardíaca, algunas de ellas congénitas, como la estenosis aórtica, la estenosis mitral, el arco aórtico derecho persistente, defectos del septo ventricular, tetralogía de Fallot, defectos del septo atrial, displasia mitral o tricuspidia, entre otras. Pero estas son muy poco comunes, afectando menos del 1% de los animales estudiados. Otras patologías son infecciosas, como la heartworm disease o enfermedad del corazón, producida por la Dirofilaria ignitis, que es letal en gatos, pero tratable en perros. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.